muestra tienes? ¿A cuántos has hecho la encuesta? 50, profesor. 50. Muy bien. Entonces, si tienes 3 hipótesis específicas, ¿no? Luego tienes que tener un resultado. Ajá, a ver, un ratito acá. Estamos haciendo ya el todo, pero hay que sacar primero por instrumentos, en todo caso. El primer instrumento, ¿cuántas variables tiene? ¿O cuántas dimensiones? 11, profesor. No, dimensiones. A dimensiones 3. Ya. Ya, muy bien. Vamos a hacer esto. A ver. Tienes 2 variables, ¿no es cierto? Sí, profesor. ¿Cuáles son? Estrategias Estrategias y didácticas producción. y... Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, ahí tienes 2 variables. ¿Y cuántas hipótesis vas a probar? 3. Sí, 3, profesor. Entonces, debes sacar una columna, una tabla con una columna de, a ver, ¿de cuántas columnas? 5, 6 columnas. Y 51 filas. 6. 51, profesor. Sí, 51. Ya. Entonces, pega esta primera columna para que sea número. Pega uno cercano. Distribúyelo. De esta forma, profesor. No, ahí déjalo. Está bien ahí. Ahí ponle NO, número. No. NO, número, pues, número. Abreviado. NO con O en chiquita. Ah, exacto, ya. Y luego ahí pon la primera dimensión. Coherencia es, ¿no? Adecuación. Allá, adecuación. La segunda, cohesión. Ya, el promedio, ¿eso de dónde, a dónde pertenece? Producción de textos, ¿no? El siguiente sería producción de textos. Producción de textos. Producción, nada más pon. Ya, y el siguiente sería de la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Estrategias, ¿no? Sí, profesor. Ya, estrategias. Entonces, enumera ya en la columna de números, enumera de 1 al 50 a partir de ahí.
Ya, señorita. Sí, profesor. Ya, ahora sí ya tienes eso, tu tabla. Entonces, déanse cuenta, jóvenes, aquí lo que estoy separando de la base de datos es en función de las hipótesis específicas y las hipótesis generales. ¿Por qué? Porque luego esto vamos a tener que cargar al SPS y así con datos promedios para hacer el procesamiento estadístico. Si no, no se puede, ¿no? Entonces, ahora hay que ir al instrumento, al primer instrumento, sobre producción de textos. A ver, abre tu instrumento. Al instrumento de rúbrica, ¿no, profesor? De ¿Con producción qué de has textos. recopilado datos de producción de textos, pues? Con rúbrica, ¿no? Ay, sí, profesor. Ya, entonces la rúbrica abre. Aquí está, profesor. Ya, muy bien. Ujú. ¿Cómo has calificado tú para cada estudiante? ¿Ya has calificado? Sí, profesor. Ya. ¿Y cómo has hecho para calificar ahí? A ver, acá tienes tus dimensiones, son planificación. A ver, baja. Ah, no, profesor, esto me faltó cambiar. Este es el anterior. A ver, le voy a mostrar el instrumento, profesor. Aló. Buenas tardes. Este es el instrumento que he aplicado, profesor. Este es de un estudiante. Y de esta forma he corregido, profesor. Ya. En adecuación, ahí tienes, ¿no es cierto? En coherencia, sigue bajando. Cohesión. Y ahora, ¿ya has calificado ya a la producción de texto de tus alumnos? Sí, profesor. ¿Dónde está Esta esa fue- base de datos? Aquí he calificado, profesor. El puntaje lo he puesto aquí de cada estudiante. ¿Dónde lo has puesto? En la parte inferior. De cada ítem. Ah, esa es la calificación. Sí, profesor. Ya.
Entonces, ¿cómo vas a hacer la calificación? ¿Cuántos puntos equivale todo? 11 puntos, profesor. 11 puntos. ¿Y en coherencia a cuántos puntos debe llegar? Ya, en cada ítem, ¿a cuántos puntos deben llegar, profesor? O sea, a ver, quiero que tú me expliques cómo es la Sí, valoración, a ver, para entender. A ver, explícame. sí, profesor. En este ítem, el estudiante debe sacar un promedio de 10 puntos. Eh, Porque aquí uno es en inicio, en adecuación está a un, si le pongo dos puntos estaría pues en un nivel súper bajo, ¿no? En cambio, si es un puntaje 1, entonces está en avance. Ya en proceso, entonces en el texto va a tener algunas dificultades así, entonces el punto máximo es 4. Y en logro ya es el máximo punto es 5, profesor. Y Sumando todo, ¿a cuántos puntos llega? sumando todo, llega a 11 puntos, profesor, en total. Ya, ahí va 11. A ver, vamos a seguir bajando. A ver, sigue explicando para entenderte. Ya. En aquí, bueno, hay varias dimensiones. Aquí hay 3 dimensiones. Indicadores, profesor, perdón, indicadores. En coherencia, 3 indicadores. Entonces, también tiene que sumar a 11, profesor. A 11. Sí, cada indicador. En este caso, solo en adecuación tengo un indicador y me llega pues al punto máximo 11. En cambio, en coherencia hay 3 indicadores ya. Y en cada uno de ellos también el puntaje máximo es 11. Pero ahí ya es 11 en cada uno de ellos. Sí, Ya, profesor, claro, aquí se ha puntuado de acuerdo al texto, ¿no?, que ha presentado el estudiante. En algunas ocasiones no va a ser perfecto, entonces va a tener algunas deficiencias por ello. ya. Ujú. Ya, y lo mismo pasa en cada indicador, en el indicador de información, en el nivel jerárquico también. Y este es ya la tercera dimensión de cohesión. Aquí sí tiene 4 indicadores. Y también de cada indicador su puntuación es 11. El máximo puntaje. En cohesión. Ujú, ya. ¿Y cómo haces para determinar cuánto es el promedio de cohesión? Eh, lo sumo, profesor, de los 4 indicadores. Justo eso también quería consultarle, profesor, para que me salga un resultado en cohesión. Eh, todos los ítems se va a sumar y se va a tener un resultado en cuanto a cohesión, y lo mismo en coherencia y adecuación. De ¿Y esa forma cómo, estaba pensando, ya, profesor. ¿y cómo determinas en qué nivel está? En cuanto a adecuación, el nivel máximo sí o sí va a ser 11 puntos, ¿no? En cambio, ya en coherencia, 22, 33. En coherencia tiene que llegar a un máximo de 33 puntos. Y aquí en cohesión, 44.
De esa forma estaba calificando, Ya, profesor. pero ¿y cómo calificas, pues? A ver, ¿cuáles son los valores en cohesión, por ejemplo? ¿Y qué significa que En tenga cohesión. 44 puntos? Ya, si llega a 44 puntos, profesor, está en una condición óptima. O bueno, está Ya. por ahí el balance, ¿no? Entonces, si baja de eso, si obtiene menos puntaje, entonces el estudiante no ha presentado un buen texto, ¿no? Correcto, no está correcto el texto que ha presentado, carece de signos de puntuación, de conectores, de la estructura sintáctica, de los recursos lingüísticos. A ver, sube. Quiero ver ahí en el encabezamiento de tu instrumento. Ahí nada más. Ahí dice en inicio, en proceso, en logro. ¿Cuándo está inicio, cuándo en proceso y cuándo en logro? Como promedio. Si ahí sacó 11 puntos, ¿en qué nivel está? ¿En inicio, en proceso o en logro? Está en logro, profesor, ¿Por qué? porque obtuvo la mayoría de puntaje. Entonces, nunca se van a desaprobar tus alumnos cuando sumas de esa manera, pues. Mm, ¿Me dejo entender o no? sí, profesor. ¿Cuál sería lo justo? ¿Cuál sería lo correcto? Ahí le has puesto en logro 5. En proceso le has puesto 3. En inicio 1. Suma de todo eso es 11. Entonces, Aquí solo llega a 9, profesor. ¿dónde? En la primera 5 más en primer 3, índice. 8, 9. Ya, ¿y 9 en qué lugar se ubica? Aquí, profesor. 9. Ya, o sea, es 9. ¿Dónde lo ubicas? ¿En inicio, en proceso, en logro? ¿Dónde lo ubicas? En logro. ¿Por qué? Porque ya en la puntuación está casi óptima, profesor. ¿Estás segura? No, ¿Cómo se evalúa pues en las rúbricas? ¿Has indagado cómo es que sacan los valores en esa rúbrica? sí, profesor, estaba buscando y por eso a cada ítem calificaban, profesor. Y Claro, de se esta forma, califica. y de acá, ajá, y de aquí salía un total. Sale un total de, de forma horizontal, ¿no? Se puede decir, y de Por eso, forma pues, vertical. si yo aplico esa lógica, nunca van a desaprobar. Saca tu cuenta, pues si inicio vale máximo 2 puntos, a no ser que Profesor, no tenga nada de logro, ¿no? también, profesor. Es que ahí tienes que tener un rango, señorita, donde debe decir ya el Profesor, puntaje, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Creo que en educación, en las instituciones aplican el 3, ¿no? Y diré en 4: inicio, proceso, logro previsto y logro destacado. Y cada uno de ellos lo separan en partes iguales. Quiere decir de 1 hasta 5 inicio, de 1 hasta 5 proceso y hasta que llegue la nota 20. Eso estoy tratando de decirle, o sea, estoy tratando de encontrar esa respuesta.
Pero finalmente, de acuerdo al instrumento, puede tener 3, no hay problema. Acá el asunto está en que de cuándo a cuántos puntos es inicio, de cuánto a cuánto es proceso y de cuánto a cuánto es logro. Y cómo se determina. Ese es uno de los puntos importantísimos, porque si no, no vas a poder darle el valor que corresponda. Si tú solamente sumas todo, prácticamente nunca va a haber estudiantes en inicio. Entonces ahí podría ser una salida, por ejemplo, ¿no? Te podría decir, suma total y luego divides entre los 3, ¿no? Ah, ya. Entonces, ejemplo, ¿no? Si ahí tiene 9, divides entre 3, sería 3. ¿Dónde se ubica 3? En el total, profesor. O bueno, en proceso. En proceso. Podría ser. Sí, eso, porque de acá es de... Profesor, este ítem es de 1 a 2. Ya, 4, o sea, tiene que llegar de 1 hasta 4. claro, Y logro es de 1 hasta 5. ya. Por eso, tú tienes que establecer rangos. Si tú vas a sumar todo, también tienes que poner un rango, donde diga, por ejemplo, ¿cuántos puntos máximo puede lograr ahí? 11, ¿no? Sí, profesor. 5 más 4, 9 más 2, 11. Entonces, si el puntaje máximo es 11, tendrías que dividir entre 3. Claro. Ejemplo, ¿no? De 0 a 3 están en inicio. De 4 a 6 no alcanza, incluso. Para cuadrar 11 tendría que haber un espacio de repente de 4 y 3, 3. Tampoco no da así. 11 entre 3, ¿a cuánto sale? Sale 3.6. Ya, entonces, 2 tendrían que tener valores de 4 y uno de 3. Ejemplo, ¿no? De 0 a 3, inicio. De 4 a 7, en proceso. De 8 a 11, logro. ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. O sea, eso tú tienes que determinar, pues, cómo vas a valorar los datos. Y cosa que en función de eso vas poniendo, está bien, la calificación, ¿no es cierto? Acá logró 9 puntos, pero ¿dónde se ubica? ¿Ya? Entonces, si se ubica en base a esos rangos, en inicio, en proceso, en logro, entonces, cuando tú vas a vaciar los datos, ya no vas a poner el número de lo que tienes acá, sino en inicio será 1, en proceso 2 y logro 3. Ponle ahí entre paréntesis para que te guíes. En inicio al costadito ponle 1. Arriba, arriba. En inicio. Ahí. Ya, en proceso 2. Logro 3. ¿Ya? ¿Me voy dejando entender la idea o no, señorita? Sí, profesor. O sea, aquí tú tienes que determinar cuáles van a ser los rangos y cómo es que tú vas a sacar el promedio. Si es que optas en primer lugar por solamente sumar, entonces tendrías que establecer esos rangos que te estoy diciendo. O sea, determinas, por ejemplo, que el primer rango
En inicio es cuando sacan de 0 a 3 puntos, dijimos, ¿no? A ver, Sí, es de 0 a 3, de profesor. 0 a 3. En cambio, en proceso equivaldría de 4 a 7. Pero eso es para tu tabulación, eso debes manejar en otro. Tú mantén nomás como estaba antes esos valores. Ya, profesor. Porque con eso vas a calificar acá. Y el otro es para que saques el promedio. Esos rangos tienes que sacar en otro. Ponle los valores que deben de tener ahí de 0 a 2 creo que es, ¿no? De 0 a 3. No. ¿Cómo estaban antes? Estaba 2. Ya. Aquí estaba 2. Mira, señorita. Anda abajo de tu instrumento. Baja. Y ahí debes de poner valoración. Abajo. Aparte, abajo. Abajo de... Fuera de la tabla. Ahí. Entonces, ahí tienes que establecer los valores. Ahí tienes que explicar cómo se da el valor a los resultados que vas a obtener. Si ahí Ya, vas a profesor. decir, para hallar la valoración se tendrán que sumar los puntajes obtenidos y luego estas se van a ubicar en función a los siguientes valores. Ejemplo, ¿no? De 0 a 3 está en inicio, de 4 a 7 en proceso y de 8 a 11 en logro. O sea, tienes que explicar ahí, porque esto va a ir cuando tú hagas el tratamiento, perdón, cuando tú pases a describir los instrumentos, vas a explicar todo el proceso, cómo es que se mide. Ya, profesor. ¿Ya? Entonces, ahora volvamos nuevamente hacia arriba. Ahí vas, te estoy explicando, aquí vas a poner todo, vas a explicar cómo se valora. Sí, profesor. Ahora volvamos ahí arriba. Ya, a ver ahí. Supongamos que este estudiante obtuvo 9 puntos, si es que va por ahí. Y si es que tú vas a trabajar con un rango de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11, entonces, ¿cuántos puntos obtuvo el estudiante aquí? 9, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, ¿dónde se podría ubicar con ese rango? En logro. En De logro, 8. porque hemos dicho de 8 a 11, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces, logro, ¿qué número es? 3. Ya, ese 3 vas a escribir en la base de datos. Vuelve a la base de datos. En Sí, el alumno adecuación. 1 obtuvo en adecuación 3 puntos. Ya. Ahora vuelve. Vuelve al mismo instrumento. Ahora, en la dimensión coherencia, ¿cuántos indicadores tiene? Tiene 3, profesor. 3. Igual, ¿cómo vas a hacer ahí para sacar la valoración? Será lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Sí, ¿Cuántos puntos profesor. obtuvo ahí? Él suma y cuenta, pon al costado. Aquí también obtuvo 9. Ya, pon 9. Continúa abajo. ¿Cuántos puntos ahí? 10. Ya. 11. Ya, a ver.
Profesor, esto no se tenía que dividir ¿Cuál? en la suma. Por eso, pues te estoy diciendo, ¿cuál va a ser la decisión que asumes? ¿Vas a sumar todo o vas a dividir entre 3? Tú tienes que asumir eso, porque así como veo, esta prueba es prueba de entrada o prueba de salida. De entrada, profesor. O sea, cuando es de entrada, fíjate, todavía te están aprobando. Por eso, No, ahora sí tienes que tener un buen criterio. ¿Cómo se va a valorar? Ahora, de repente lo correcto sería sumas y divides y ubicas como corresponde. Sería mejor, profesor. Ahí, por Sumar ejemplo, y dividir en... ¿cuántos puntos obtuvo ahí? 5 más 3, 8 más 1, 9. Divides entre 3, es 3. 3. O sea, estaría, Entonces, en inicio. no, No. En logro. es que cuando haces eso, En inicio es de 0 a 3, profesor. Y en proceso es de 4 a 7. En logro es de 8 a 11. Entonces, no, es que eso es con la otra lógica. Yo creo que está bien esa la primera. ¿Este instrumento de dónde has sacado? es de una tesis, profesor. ¿Y cómo hace la valoración en esa tesis? De la misma forma, profesor, estaba sumando Ya. en horizontal y en vertical. Estaba sumando los resultados. Pero ¿para qué en vertical? Como promedio general de todo. Sí, profesor, como No tiene promedio mucho, general. no tiene mucho sentido eso. A nosotros lo que nos interesa es en cohesión, en qué nivel se ubica. A ver, nuevamente vuelve ahí. Mira, si es que aplicas esa misma dinámica de sumar y le pones los rangos, ahí yo creo que está bien. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque tú estás dando el valor de 5, pero acá. Acá le estás poniendo 3, en el otro 1. O sea, tú nos estás diciendo que ese estudiante se ubica en nivel de logro. Está el mayor porcentaje en logro, claro. 5 le estás valorando. Pues. En cambio, si el estudiante no produce un buen texto, ¿qué dice ahí? Escribe textos, a ver, el tema del texto es claro, se presenta explícitamente, ni puede deducirse del título. ¿Ni puede? ¿En dónde, profesor? No, acá Bien. es puede, profesor. Se puede deducir del título. Es correcto, 5. Ajá. Sí. El tema del texto no está bien definido. No se presenta explícitamente, aunque puede inferirse del título. O sea, está en un proceso por llegar al logro, profesor. Está en proceso todavía. A ver, un momentito ahí, señorita. Es que en la rúbrica no le puedes calificar con los 3, pues, a la misma vez. La estructura del texto debe estar ubicado en uno de los 3. No puede ser los 3 a la vez. Porque acá dice, el tema del texto es claro,
se presenta explícitamente, se puede deducir del título. Y luego dice, el tema del texto no está bien definido. No se presenta explícitamente, aunque puede inferirse del título. La estructura del texto carece de alguno de sus componentes, ya sea la introducción, el desarrollo o el cierre. A ver. En cuanto a la estructura, profesor. Y arriba, ¿cuáles son la... Escriben textos adecuados a distintos tipos de situación comunicativa? A ver, ¿dónde está el instrumento? ¿De dónde ha sacado? Ya me hizo entrar en duda ahí. ¿Tienes el original de ese instrumento? Sí, profesor, está para buscar. No lo tengo muy en orden, solo estaba ordenando esto. ¿Y ese instrumento te lo han revisado los profesores para darle validez? Sí, profesor. La validación sí me lo han revisado, profesor. ¿Ubicaste el instrumento? Mm, Ese es, ¿no? sí, este es, profesor. No, Ese de coherencia. A ver, déjame ver ahí cómo está planteado. Déjame ir bien un rato. Ya, a ver. Anda a la técnica, o perdón, a técnicas e instrumentos, debe estar explicando ahí, o ahí más abajo explica cómo se valora. A ver, baja un poco. No dice.
Entonces, anda a la parte donde dice técnicas e instrumentos. A ver, ahí. Diseño, validación, baja un poco. Descripción, presentación, análisis de resultados. A ver, ¿qué dice ahí? Luego de la revisión del instrumento que recoge los textos expositivos, se organizan los datos obtenidos en figuras que muestran de manera general y específica los indicadores propuestos a la investigación. Los resultados se presentan divididos en 3 niveles, logrado, en proceso y con dificultad. Para establecer estos niveles se determina una escala vigesimal. De esta manera, para que el nivel de coherencia y cohesión sea considerado como logrado, tiene que ser igual o superior a 14, 70%, ya que es el estándar requerido por la universidad en la que se tomó la muestra. En cuanto al nivel en proceso, el rango está entre 10 y 13, mientras que para el nivel con dificultad, el rango es 9.9 hasta 0, 49.9%. Es importante resaltar que los resultados de las variables estudiadas, coherencia y cohesión, son obtenidos independientemente uno del otro, es decir, cada variable tuvo su propia recogida de datos, aunque en el instrumento 2 se vean en una sola tabla. Asimismo, como se observa en dicho instrumento, cada variable tiene una cantidad de indicadores diferente. Así, la coherencia es analizada con 4 indicadores, mientras que la cohesión con 6. Ello no impide la sistematización de resultados en los 3 niveles señalados, porque para ambos casos se cumplen los rangos expuestos más arriba. ¿Te das cuenta? Eso no es tu instrumento, pero es algo parecido. Ahí está estableciendo los rangos de puntuación. Por eso Sí, que yo no te puedo decir, acá vas a volar de esta manera, acá pone tantos puntos. Entonces tú tienes que ir a la fuente original de ese instrumento y ubicar cómo es que se está valorando, tiene o no tiene rangos. ¿Me entiende, señorita? O sea, profesor, tengo que considerar los rangos que está tomando en cuenta este instrumento. Pero ese instrumento es, pues, este rango es de ese instrumento. Ese instrumento que muestra al final no es lo mismo que el tuyo. ¿O es lo mismo? No, profesor. No. Por eso, pues, ¿de dónde has tomado ese instrumento? Es este instrumento, profesor, solo que la adecuación ya lo he agregado del ministerio, porque este instrumento solo tiene coherencia y cohesión. Adecuación ya lo he agregado del ministerio. Es que ese es el problema. Entonces, y con la validación también me ha quitado ítems. Es que escúchame, el asunto es que en este instrumento ya están establecidos rangos. Y los rangos están establecidos en función de la cantidad de ítems que tienen. Tú tendrías que hacer algo similar y decir, estos rangos van a ser de esta manera y así como esto tú tienes que explicar para tener que sacar el promedio para cada uno. Porque tú ya has adecuado el instrumento. Claro, tengo que...
Ahí te Profesor, está diciendo cómo se saca el promedio, pues. Ahí hay rangos, ¿no? Sí, profesor. Está trabajando de 10 a 10 y 13 De 14, 10 y 13 y de 9.9. a 0. Sí, a 0, profesor. profesor, ¿Sí? una consulta. Para hallar el rango es esa fórmula que se aplica en estadística, que es el valor máximo menos el valor mínimo dividido entre los niveles que quiero hallar. Eso depende, por eso en cada instrumento le ponen los valores que ellos consideran. Hay otros Claro, que le pero ponen por el rango, ejemplo, digamos, hay, hay otros que le ponen el rango simplemente dividiendo entre 3 y asunto concluido. En cambio hay otros que establecen otros rangos con otros parámetros. Por eso es importante cuando ustedes cogen un instrumento, verifiquen y vean cómo se mide, cómo se dan los valores. Señorita, entonces un trabajo tuyo es determinar esos rangos o esos valores, cómo es que vas a medir. Profesor, ¿esos rangos ya es a criterio mío o tengo que buscar información del ministerio? ¿Cómo? La verdad no sé cómo han sacado este rango acá, no sé con qué está trabajando. No explica, ¿no? No, profesor. A ver, hay que ver, a ver qué dice acá, de 0 a 49, De escala vigesimal. 50 a 65, de 70, ¿qué dice ahí? De 0 a 60. ¿Dónde está? Para el nivel de coherencia sea considerado como logro. El logro tiene que ser igual o superior a 14 y menciona que equivale al 70%. Y en estándar, no, ya que es el estándar requerido por la universidad en la que se tomó la muestra. O sea, está tomando rangos de una universidad, pues. En cambio, tú estás trabajando con educación básica regular, debe tener otros rangos. Y tú tienes que tomar el rango que tiene el Ministerio de Educación. Ah, ya, profesor. Del rango. Porque para ellos el rango es superior, es de 14 para arriba. En proceso está entre 10 y 13. Y con dificultad de 0 a 49. Ahora, Eso sería en base a la nota, profesor. claro, en base a No, de nota, porque 14 tienen. a 20. Casi en ese mismo rango también está los colegios, profesor. Porque si se trata de nota, una nota baja pues es de 0 a 10, ¿no? Y una nota mínima se considera menor de 14 y y en la nota ya superior es de 14 a más, hasta 20. Y acá de 10 a 13 es el rango en proceso. O sea, el que saca 10 acá está aprobado. No, de 11 es en este caso, profesor del ministerio, de 11, a partir Claro. de 11. Tendrías que revisar, señorita, ese... pero tú me dices que este instrumento es el que has tomado, ¿no? Sí, profesor. Yo pensé que habías Es- tomado el Ministerio de Educación, pues. Del ministerio, profesor, he tomado la variable adecuación, Por porque eso. en esta tesis no solo considera coherencia y cohesión. Y en ese instrumento del Ministerio de Educación, ¿cuáles son los valores? Son los valores, ¿Dónde está ese instrumento del Ministerio de Educación?
A ver, profesor. Profesor, este es en la rúbrica. Ya. En cuanto a adecuación. Baja, por ahí debe estar la valoración, pues. ¿Te das cuenta? Ahí está diferente, pues, la valoración. Ahí le está dando, pues. A ver, sigue bajando. ¿Para qué año has hecho tú? Es de quinto, profesor. Para eso también he utilizado el currículum, porque aquí, como estaba en segundo, he cambiado todavía, profesor. Pero eso es interesante, que revises y trabajes con un solo valor, pues. Has mezclado dos formas de valorar ahí. Adecuación valora el ministerio de otra forma y en esa tesis que tú ves está valorando de otra manera. A ver, sigue bajando, por ahí de repente hay un rango de valoraciones. A ver, trata de buscar. Ahí, ¿qué dice ahí? A ver. Este es del nivel en proceso. Sigue bajando. Ya son los resultados obtenidos. Necesitas buscar con paciencia, señorita, bien todos esos datos, ¿ya? Porque si no tienes con claridad
cuáles son los rangos de valoración, no vas a valorar correctamente lo que tú has obtenido. Ya, profesor. Y en el caso de la tesis, profesor, tengo que, o bueno, en caso del ministerio, tengo que adecuarlo al de las variables que he tomado de la tesis, o ¿cómo haría eso, profesor? ¿Tendría que cambiarlo? Y mira, ya te generas un tremendo problema tú, ¿te das cuenta? Si vas a cambiar todo el instrumento, vas a tener tú que volver a hacer nuevamente tu experimentación o tu recopilación de información sobre esa variable principalmente. Ahora, lo otro es que lo analices bien y le leas la valoración que corresponde, cómo es que se debe valorar a cada uno. Y cosa que tú ya lo estableces los valores, dejando de lado lo que califica esa universidad y de repente tomando lo que dice el Ministerio de Educación. Porque finalmente estás adecuado, ya tienes toda la información recogida. Ahora de lo que acá se trata es cuál es el valor con la que tú vas a calificar. Analízalo bien, sí, profesor, las tesis y fíjate, porque yo estoy observando que acá en las rúbricas, lo que generalmente se hace es que te pone 3 alternativas y una de ellas la que tú tienes que marcar. Porque si tú marcas todo, no puede ser a la vez las 3 cosas, pues. Ejemplo acá, ¿no? El tema, o sea, la rúbrica es, en una de estas 3 se ubica lo que el trabajo está haciendo el estudiante. No puede ser las 3 cosas a la vez. Pero en todo caso, eso obedece a los tipos de rúbrica. Por eso te pido que tú lo analices bien y nos digas tú mismo cómo vas a valorar esos resultados. Está bien, profesor. Y luego, una vez que lo hayas valorado, si sacas el promedio, la suma total, no sé qué, por cada estudiante lo que tienes que hacer es bajar a la base de datos que tú lo tienes ahí. Muestra a ver la base de datos que estabas armando. Ahí. Ahí tiene que ir del alumno 1, ¿dónde se encuentra? En adecuación. ¿Dónde se encuentra en coherencia? ¿Cierto? En cohesión, ¿dónde? En todos los cuadros, profesor. ¿Cómo? En todos los cuadros va a tener siempre una valoración. Y es el promedio general. El promedio general ya. de todo. ¿No? Ejemplo, Ana, vuelve a tu instrumento sobre coherencia, a ver. Vuelve a tu rúbrica en coherencia. Ahí en coherencia tienes varios indicadores. O sea, acá sale 9, abajo sale 10. ¿El otro qué número es? 10. 10. Entonces, ¿cómo vas a hacer para sacar el promedio de esos números? Porque finalmente un solo resultado tienes que poner ahí en tu base de datos. En coherencia. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. O sea, ahí podrías hacer sumas todo y divides entre 3. Y te podría salir un promedio y eso le pones. Pero en ese rango de 1, 2, 3. O sea, en inicio, en proceso y en logro. ¿Ya? Entonces, esa partecita de cómo vas a valorar si tiene o no tiene rangos, tú tienes que asumirla. Guíate en otros instrumentos que son de educación secundaria, así en rúbricas, cómo están midiendo y tú dale esa valoración. Y luego tú vas a hacer la explicación y también cómo se valoran los resultados. Así como hace un rato acabamos de ver en esa tesis, explica cómo se valora, tú también tienes que explicar de esa manera en tu tesis. Está bien, profesor. Ya, ahora, el otro instrumento en cambio, a ver, vamos, ¿el otro instrumento cuál es? Es esto, profesor. Es esa. Ya, ¿y cómo se sacan los resultados ahí? En cuanto a la suma, profesor, esta es una escala, ¿cómo se dice esta escala? ¿Escala de Likert? Sí, profesor. Igual también en esa escala debe estar explicando cómo se saca los resultados.
Generalmente lo que hace es se suma todo y divide entre todo, porque acá de este instrumento queremos el resultado total ya también, no por dimensiones. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Cuando es escala de Likert propiamente, hay algunos ítems que son positivos y otros son negativos. Los positivos valen de 1 a 5 y los negativos de 5 hacia 1. Es al revés. Entonces hay que ver en este instrumento de dónde has cogido. De una tesis también, profesor. Ahí tienes que revisar cómo se sacan los promedios. ¿Ya? Entonces, de esta tesis, perdón, de este instrumento, debe salirte el promedio general de todo. Ya, Porque profesor. vuelve a la base de datos, vuelve a la base de datos. Aquí te está pidiendo estrategias. El alumno 1, ¿cuál es su promedio en estrategias? Ah, ya. Entonces, ahora vuelve al instrumento. Fíjate, en este instrumento, a ver, ¿qué dice 1? ¿Qué significa 1? El ítem 1, profesor. No, esos No. valores, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, más arriba debe estar los valores. No, valores no. Esta nada más es, profesor. Pero 1, Este ¿qué es el significa valor. pues? 2, ¿qué significa? 1. 3, ¿qué significa? 4, ¿qué significa? 5, ¿qué significa? Ah, ya. Eso está en la tesis, profesor. Solo he considerado los números para que los estudiantes califiquen nada más, profesor. Pero es que en el instrumento tiene que ir eso. Pero uno, ¿cómo califica? ¿Qué sabe el estudiante que significa 1? ¿Cómo sabe qué significa el 2? ¿Cómo sabe qué significa el 3? El 1, profesor, está en inicio, en un nivel de inicio, profesor. No se utiliza nada de motivación. En cambio, si le da una valoración de 5, entonces la clase sí se inicia con una motivación. Y cuando le marca 4, ¿qué significa? En este caso, profesor, el estudiante está valorando las estrategias que utiliza el profesor. Eso tiene que estar claro, pues, señorita. Porque en función de eso se hace el procesamiento de datos y luego se interpreta. ¿Qué tal sacas todo el promedio y te sale el resultado 4? 4, ¿qué significa? Ah, ya, profesor. Por eso en los instrumentos de escala Likert generalmente dice 1, totalmente en desacuerdo. 2, en desacuerdo. 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4, de acuerdo. 5, totalmente de acuerdo. Cuando está en escala de Likert, luego suma y hacen la baremación. En el mismo instrumento también viene la baremación. Y te dice, para hacer la interpretación de los resultados, usted debe sumar el total, dividir luego y ubicar en la escala de tantos puntos a tantos puntos se ubica en buena, de tantos puntos a tantos puntos se ubica en regular y de tantos puntos a tantos puntos se ubica en deficiente. Entonces, eso debe estar en la misma tesis de donde he escogido el instrumento. A eso le llamamos a veces baremación, cuando han tenido que cambiar los resultados y no presentar con los resultados como está así, porque cuando está en escala de Likert, es difícil que tú interpretes, pues, ¿cómo vas a interpretar ni de acuerdo ni en desacuerdo? Eso no se puede interpretar, es un poco ambiguo. Es por eso que generalmente las escalas de Likert lo llevan a una baremación y lo bareman a 3 valores finales, ¿no? De repente deficiente, regular y bueno. Y con eso hacen la interpretación. Por eso es importante que usted conozca este instrumento, cuáles son sus valores, señorita. Sí, profesor. Muy bien, tienes que buscar todo y con eso hacer el vaciado de datos. ¿Bien?
Profesor, este es el único cuadro que se va a rellenar. Profesor, aquí va a ir lo que es estrategias. Y en cuanto a las dimensiones de las estrategias, ya no se va a considerar porque todo se tiene que hacer en escala de Likert, ¿no, profesor? ¿Usted? No, es que acá sacamos ya el promedio de todo para hacer el tratamiento estadístico. Ya, Porque la hipótesis no te está pidiendo que midas las dimensiones de la variable estrategias, sino está yendo en forma general. En cambio, lo que sí te mide o te pide que midas es las dimensiones de la variable producción de textos, porque eso es parte de la hipótesis específica. Ya. Solo por eso es eso. Ya, profesor, esa era mi duda. Entonces tienes que buscar los valores, señorita, y con eso hallar, ¿ya? Por favor. Está bien, profesor. Ya, deje de compartir. Otra investigación cuantitativa de repente que sea algo más sencillo. A ver, ¿o quién ya lo tiene listo? Jóvenes. Estoy pidiendo los de investigación cuantitativa, por favor. Yo no voy a tener otro tiempo más para explicarles. Les estoy diciendo bien claro. Compañeros, ya puede, colaboren. Michael. Bueno, conste, de hoy en adelante no reviso más la valoración de investigación cuantitativa. Les he pedido que presenten y no quieren. Y después no vaya a ser que me tengan problemas en el tratamiento estadístico, jóvenes. ¿Ya? Señoritas de investigación cualitativa, ahora trabajamos con ustedes. No vuelvo a tocar más, salvo el caso de la señorita Caterín. El resto no ha querido presentar. Conste bien claro. El mío, profesor, cuasi experimental. A ver tu base de datos, joven. Vamos a ver tu instrumento. A ver, muestra tu instrumento. Ya, profesor. Se pasaron. Así no puede ser, pues. Cada uno tiene que ver por lo que está haciendo. Yo no voy a estar Chicos, tienen que estar al tanto, chicos. Muéstrame el instrumento, ya, es esa. No, profesor, a ver. Es esta, profesor. Es el baremo, es el instrumento, profesor. Escala de valores, profesor. Con eso has... A ver. Sí, profesor. Es el baremo con esto en medio, profesor, con esta. Acá están las dimensiones, indicadores. Ese es el instrumento, el de abajo. Sí, profesor, este. Y arriba tiene su baremo. Sí, profesor. Eso es justamente lo que estoy diciendo a tu compañera, pues tiene que tener su baremación. A ver, A mi muestra la compañero baremación, ¿cómo está? Solamente le faltaba dar valores, profesor. A ver, Acá muestra está todo. tu baremación. ¿Cómo está la baremación que tienes ahí? Ahí está, profesor. Inicio, proceso, logro esperado, logro destacado, profesor. Inicio de Puntaje. 0 a 10, de 11 a 15, de 16, 17, 18, 19. Sí, profesor. Ya, a ver. Y abajo, ¿cómo has hecho la evaluación? A ver, muéstrame el instrumento, a ver. Ahí es, Este a es, ver, en ese profesor. caso,
Es un instrumento que se valora con 0 a 1, ¿no? Sí, 0, profesor. 1. Tiene 19 puntajes, por eso alcanza el logro destacado hasta 19, profesor. Ya. O sea, acá hay que sumar 1 por 1. Sí, pero por ejemplo, ahí dice manejo de estructura narrativa, inicio, nudo y desenlace, tal vez no presenta, ¿no? Hay 0. algunos alumnos que no presentan, solamente lo pone 0, profesor. O tal vez si presenta, pones 1, profesor, ahí va sumando. Ya, ajá. Y sumas todo para hallar vamos a decir, el resultado final. ¿Profesor? Sumas todo para hallar el resultado final. Sí, profesor. Ahora, por dimensiones, ¿cómo sacas? Por dimensiones, profesor. Ajá. A ver, ¿cuántos alumnos están, por ejemplo, en... A ver. Eso fue en inicio, profesor, por dimensiones, ¿no? A ver, un ratito. Muéstrame tu hipótesis, a ver, muéstrame tu hipótesis. Ya, profesor. Ahí está, profesor, son 4. ¿Cuáles son? A ver. Hipótesis específico de la aplicación de Stelio-Jumper como medio didáctico influye significativamente en la superestructura narrativa de los textos narrativos. Coherencia, el otro. Sigue Sí, bajando. cohesión y estilo, profesor. Cohesión, estilo, ya. Ahora, en el instrumento muéstrame dónde estás midiendo superestructura, coherencia, cohesión, estilo. A ver, muéstrame el instrumento, a ver. Ahí está, profesor. Ya, perfecto. Entonces, necesitamos tener un valor de superestructura. 5, profesor, dice 5 puntos. ¿Y 5 qué significa? Yo me basaba, profesor, acá en inicio, proceso, logro esperado, logro destacado. ¿Cuántos alumnos están en inicio, en proceso, logro esperado y logro destacado, profesor? No. Esto de acá que estás mostrando es para el total, Sí, para profesor. producción de textos. Ahora, baja. Como quiera que tú tienes una hipótesis específica sobre superestructura narrativa, esto también tiene que tener un valor en superestructura, donde se encuentra en inicio, en proceso, logro previsto, logro destacado. ¿Dónde se encuentra? La suma total ya, profesor. ¿Cuál suma total? Tal vez, profesor, estás confundiendo, el mío es cuasi experimental, profesor. Por eso, pues. Es que vamos a tener que comprobar la hipótesis específica 1. Ah, ya, profesor. La hipótesis específica 2, 3, 4, cada uno tenemos que probar. Entonces tú tienes que tener un dato, un valor exacto en superestructura narrativa. Tienes que tener un valor exacto en coherencia. No sé si me estoy dejando entender o no me estás entendiendo. No, profesor, estás hablando en el vacío. No estoy hablando en el vacío, sino que no me estás entendiendo. Por eso, profesor, para mí estás hablando en el vacío. A ver. Fíjate, uno habla en el vacío cuando no tiene sentido. Es otra cosa que no me entiendas. Lo que te estoy diciendo es que para procesar los datos estadísticos necesitamos tener valores de superestructura en el estudiante. Ya, profesor. El estudiante tiene que tener un valor donde se está ubicando en superestructura. A ver, muéstrame arriba la baremación. Muéstrame arriba la baremación. A ver, ¿cuáles son los valores? Inicio, proceso, logro esperado y logro destacado. Esto de acá está sacando un rango de 0 a 20, ¿no es cierto? Sí, profesor. Esto es de producción de textos, ¿ya? Entonces, con estos datos vamos a hallar la prueba de hipótesis general. Pero para hallar la prueba de hipótesis específica número 1, ¿no?, tenemos que tener datos, baja ahora ya también, baja, aquí, en superestructura narrativa, en coherencia, en cohesión, en estilo. O
sea, cada uno tiene que tener valoración del estudiante. El estudiante 1, en superestructura, ¿dónde se ubica? En inicio, en logro, logro previsto, logro destacado, ¿dónde se ubica? Ok, profesor, entiendo. Y de acuerdo a eso tenemos que vaciar en la tabla como lo estuve haciendo, queriendo hacer con su compañera. Y con eso se procesa estadísticamente. En tu caso, Entonces, profesor, entonces tengo que dar los valores todavía a cada dimensión, profesor. aparte, claro. O sea, tú tienes que tener un valor general. Eso que tienes arriba es para allá la hipótesis general. Y tienes que tener otra valoración ya también por cada dimensión. Entonces, pero ¿cómo hago si solamente va a ser 5 puntos? En ese caso, ¿cuántos tiene por cada uno? 5. Sí, profesor. El Todo último está 4, igual, profesor, 5. como hemos quitado de 20, solamente me quedaban 19, por eso solamente quedan 4, profesor, en estilo. Ya, eso no hay problema. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es puntajes si trabajas de 0 a 5. Entonces, darle otra valoración, pues. ¿No? Ejemplo, 1, 2, inicio, profesor, tal vez 3. 1, 2. Si sumas todo van a hallar solo 5 puntos. Sí, profesor. Y 5 puntos tienes que elevar para 20. A ver, ¿cómo podrías hacer eso? Si le elevo a 20, profesor, cada punto valdría 4. Cada ítem valdría 4. Sí, profesor. Ajá. Y cosa que ahí sí podría sacar 4 por 5, 20. Entonces sumas, suponte que ahí el estudiante sacó 12. Entonces ahí sí ubicas en el rango que tienes arriba, Ah, sí, profesor, así sí se puede. ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, ¿este instrumento de dónde has sacado? ¿De alguna De un... tesis? Sí, profesor. De repente en esa tesis explica porque en cada instrumento, en cada tesis que tú haces, tienes que explicar cómo se hace el procesamiento de datos, pues. Porque eso también en la sustentación te van a decir, a ver, ¿cómo has medido el instrumento? Muéstrame. A ver, si tú estás trabajando acá con un rango de 0 a 20, pero ¿cómo has medido la dimensión superestructura? Entonces, tú tienes que explicar cómo has medido, pues. Ya más abajo debe estar explicando por ahí sobre instrumentos, a ver. A ver, ahí está, pues, eso es el puntaje, eso es lo que tú me has mostrado hace un Sí, rato, ¿no? profesor, este... Ya, eso es general. A ver, baja por ahí, de Sí. repente está por ahí en lo específico. No dice. A No, ver, ya, profesor. nuevamente vuelve. Ahí, profesor. Mm, Es que está trabajando con un rango de 0 a 20, pues. Sí, profesor, este es general. Mm, A ver, sube nuevamente ahí arriba, creo que describe algo. A ver ahí, ¿qué dice? Técnicas. Es evaluación, observación sistemática, prueba de comprobación, instrumento, prueba de A ver, desarrollo, aguanta evaluación. ahí. ¿Qué dice? A ver.
Escala valorativa. Nos facilita la determinación del grado de influencia significativa que tuvo la aplicación de la TIC en la producción de textos narrativos, siendo nuestra escala el siguiente. Asimismo se considera los niveles excelente, bueno, puntaje 16 a 20, significativo por la complejidad del tema y la deficiencia que tienen los estudiantes en la producción de textos narrativos, evidenciados en la dificultad que tienen los estudiantes para producir textos escritos. Sigue bajando, ¿eh? No especifica, pues. ¿Y cuáles han sido sus hipótesis específicas de esta tesis? A ver, sube más arriba para ver qué cosa ha medido. Más arriba, las hipótesis. Ahí. ¿No está su hipótesis ahí? Ubica, ¿dónde está la hipótesis? A ver. $76, a ver. Ahí nada más. Solo ha trabajado con hipótesis general, pues. Si aplicamos adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, se mejora significativamente la competencia comunicativa en producción de textos narrativos. Claro. Por eso es que no saca la baremación de cada dimensión, pues. Cada dimensión. Está trabajando solamente con hipótesis general. Entonces tú tienes que darle ya los valores, pues ahí. Lo multiplicamos, subimos a 20, profesor. ¿Cómo Claro, lo o haría? sea, tú dirás, ¿no es cierto?, que, a ver, ¿cómo podría ser esto? Ajá. En el caso de, para las pruebas específicas o para las hipótesis específicas, los rangos van de 0 a 4, ¿no es cierto? Sí, profesor. 0 es nulo y 4 es buena en vez de 1. ¿No? De tal manera que si es que marcaron los 5, finalmente suman 20. 20. ¿No? Y eso se puede dividir, ¿no?, para ver dónde se encuentra ubicado. ¿Ya? ¿Me has entendido o no me has entendido? ¿O sigue Sí, la profesor, cosa ahora sí. así? ¿Ah? Ahora sí te entendí, profesor. Ya, porque tiene que haber resultados, o sea, una tabla tiene, vamos a tener una base de datos Sí, profesor, de cada dimensión. de cada dimensión y luego el promedio. ¿Ya? A ver, vamos a armar tu base de datos, ¿eh?, para que lo descargues. A ver, anda, busca una página en blanco. Estaba avanzando ya, profesor. Ya, esto será ya, superestructura, coherencia, cohesión, estilo. Acá falta el producción de textos, al lado derecho. Agrega un casillero más. Aquí, profesor. Sí, producción de textos, pone ahí. Ya. Y arriba pon pretest. Y en tu caso es cuasi experimental o preexperimental. Cuasi, profesor. Ahí es más complicado todavía, pues. Entonces ahí pon, a ver, no, hay que hacer con, claro. Tienes que hacer otra vez el doble. Ponga ahí pretest, prueba de pretest. Ya. Para el lado derecho tienes que hacer otro 1, 2, 3, 4, 5, otros 5 más. Aparte de producción de texto, lo elimino, profesor. Aparte. Aunque sea ponlo en ¿cómo se llama? Ya. Igual copia todo lo que está ahí.
para el lado que sigue. Ajá, todo. Ponlo en horizontal, pues. Sí, ahorita lo copio. Aunque podría estar ahí nada más, ¿ah? No hay problema. Solo chica del tamaño de letra. Agrega al último producción de textos. Ya, ahora nos falta una columna en que encabece hacia arriba. O si no, podemos hacerlo así. Agrega ponle el cursor al costado y agrega una fila más. Para Arriba. abajo, para abajo. Al canto de todo pon el cursor. No, no, al canto, al canto, al canto. Ahí insertar, ahí agrega, hazle clic, ahí está. Ahora, todo eso lo que está en el encabezamiento, copia y pega ahí abajo. Fuera, por favor. Ahí. Exacto. Ahora borra todo lo que esté encima. ¿Lo combino o lo borro, profesor? Primero borra. En cada cuadro. Todo bórralo, lo de arriba, pues todo, o sea, bórralo todas las letras. Por eso, profesor. Ajá. Sombrea todo, pues, y suprimir. No sé, profesor, mejor lo hago así, a mi manera, profesor. Ya. Ahora, hay que ubicar todo eso, o sea, hay que, ¿cómo le llaman eso? Centrado, creo le llaman, ¿no? Lo Desde, a centremos, ver, profesor. no, no, eso no, no hay problema. Eh, vas a hacer en un solo casillero todo lo de arriba. Canto a canto, profesor. No, no, hasta de donde empieza, desde ahí hasta superestructura nada más, Hasta, hasta aquí, profesor. hasta ahí. Sí. Ya, el otro también, hasta ahí. Entonces, escribe ahí, encima, ahí en el casillero, grupo control. En el otro lado, en cambio, pon grupo experimental. Ya. Ujú. Ya, ahora entonces, ¿Qué más hacemos, profesor? ya, ahora te explico ahí, a ver, hazlo, ordénalo bien de una vez.
Ya, profesor, tres. Ya, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí abajo dice 1. ¿Cuántos son tu muestra? 24 y 25, profesor, porque no todos se entregaron. Ya, solamente vas a nivelar. Con 24 nada más vas a trabajar. Ya, Uno profesor. lo descartas, ¿ya? Porque tiene que ser igual 24, si no, no va a estar el valor perdido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso hace un rato te decía, tiene que haber un promedio en superestructura. El estudiante 1, ¿cuánto es su promedio en superestructura? Entonces, ahí en la baremación, anda la baremación ahora. Ya, fíjate ahí, mira, en la baremación. Más arriba creo está. No, ¿es eso? No, sube. Ahí, ahí. Entonces, tiene que haber un código para cada uno porque aquí lo has ordinalizado. O sea, está en escala ordinal. Porque hay inicio, proceso, logro previsto, logro destacado. Hay un orden. Sí, profesor. Entonces, inicio, entre paréntesis, pongo al costado 1. Aquí, profesor. Sí. 1. Proceso 2. Logro esperado 3. Logro destacado 4. Esos son entonces los códigos, de tal manera que cuando tú sacas el promedio de un estudiante y se ubica en inicio, ¿no? ¿Qué número le vas a poner en la base de datos? 1, profesor. 1. Si el estudiante se ubica en proceso, le pondrás 2. Dos. Si el estudiante se ubica en logro destacado, pondrás el número 4. Ok, profesor. ¿Ya? Ahora anda entonces a la base de datos. Ya. Vamos marcando ahí. Suponte que aquí en la prueba de pretest, el estudiante 1 en superestructura le sacaste un promedio de 2. Marca y 2. Pasa a coherencia. En coherencia tuvo 1. En inicio. En cohesión estuvo en 1. ¿Ya? En estilo estuvo en 1. ¿Ya? Producción de textos. ¿De dónde vas a sacar? Del instrumento general, profesor. Claro, del general, pues. Igualito va a estar en 1, 2, 3. Entonces ahí seguramente tiene que haber coherencia, pues, ¿no? Si sacó 1, 1, 1, seguramente también producción de texto estará en 1, pues. ¿No es cierto? Entonces escribe el 1 ahí. Es ese el resultado. Y en poste se supone que han mejorado, pues superestructura de repente tendrá pues 3, a ver, pon 3, ¿no? En el otro llegó a 2, 2. en el otro llegó a 4, 4, así pone, ¿no? Y el promedio de producción de texto será, pues si hay 4 o 3, será un promedio de 4 más o menos, ¿no? Entonces, esos valores tienen que estar llenados de todos los alumnos. ¿Ya? Esto es del pretest. Ah, no. Ojo acá. El grupo experimental también es de pretest. El grupo experimental acá no puede ser Claro, mayor. profesor. Sí, es cierto. Claro, tiene que ser casi lo Acá, mismo que el profesor, otro también, ¿no? 1. 2. Tal vez 0, pero no. Es que no hay 0, pues. Estamos Sí, hablando profesor. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, igual que esto, vas a hacer otra tabla más abajo, copia y pega esto, y le pones postesia también. Ahí también igual, en el grupo control como y en el grupo experimental como, ¿no? Por lógica, el grupo control que tú no has aplicado nada, seguramente seguirán manteniendo la misma nota y seguramente el grupo experimental sí se incrementó porque
Gracias al experimento que has hecho han mejorado. Esa es la lógica, ¿no? ¿Ya? ¿Me entiendes ahora o no me entiendes? Sí, profesor. Ya, ese es el asunto, pues por eso es que se quiere que primero manejemos base de datos. No es que hoy día de inmediato íbamos a procesar los datos. Primero tienen que tener esta base de datos. Por eso les he pedido a sus compañeros que me muestren los instrumentos para explicarles cada uno, para que me armen muy bien la base de datos. Eso es el que determina la prueba de hipótesis. No han querido presentar, piña, pues es culpa de ellos. Si no me presentan una buena base de datos, van a tener problemas. Ya, muy bien, entonces la próxima clase todos los de cuantitativo me traen la base de datos bien sustentada, ¿ya? Así quedamos. Y con investigación cualitativa, la próxima clase trabajaremos el otro aspecto. ¿Todo esto llenado nada más, profesor, o la interpretación más? ¿Qué cosa vas a interpretar, pues, hijo, si recién estás acá bajando los datos? Ya, profesor. Eso vamos a procesar estadísticamente, recién, ¿no? De acá vamos a llevar al SPSS. Por eso todos tienen que venir con su SPSS, ahí vamos a trasladar todos estos datos y vamos a procesar para ver si confirma o se rechaza la hipótesis. Recién estamos en base de datos. Y por eso todos los de investigación cuantitativa, para la próxima clase me deben estar presentando esta base de datos. ¿Cuándo tenemos con ustedes? Lunes, profesor. Ya, muy bien. Quedamos en eso. Profesor, un momento. Sí, ¿qué pasó? Profesor,